Jorge, quiero agradecerte que nos hayas atendido, que hayas elegido sumarte a esta conversación para nosotros de alta relevancia. Te voy a poner un poquitito en contexto a ti y a todos los que tenemos en línea, que ya son unos 20 participantes. Nosotros, Lean, ¿podrás mutearte, por fin? Muchas gracias. Nosotros, Jorge, desde el 2007 somos una consultora de recursos humanos, de sistemas que proveemos profesionales a distintos clientes, de sistemas y tecnología, pero desde el 2007 empezamos a observar y a reconocer que los profesionales del llamado mundo IT, del cual creo que vos formás parte, con quizás una orientación al cliente, ya nos contarás un poquitito de esa junta. Yo también vengo de ahí del mundo IT y empezamos a observar hace años que los profesionales de sistemas éramos muy buenos técnicamente, o sea, programando o si sos del área de infraestructura en lo que es redes o distintas plataformas, pero cuando teníamos que desplegarnos en competencias de comunicación y liderazgo, teníamos ciertas carencias. Entonces, articulamos una especie de premisa que es ser muy buenos técnicamente, hoy no es suficiente. Y desde el 2007, cuando nadie sabía lo que era el mundo del coaching o nadie sabía lo que era el mundo, no estaba tan de moda como ahora lo que es el desarrollo humano, nosotros ya estábamos ahí abriendo espacios para entrenar a profesionales de IT en competencias genéricas. Así que este es uno de esos espacios, se llama Mundo IT. Antes era un programa de radio, después, ahora gracias a la pandemia, lo hicimos un podcast. Primera temporada con todos los CEOs y grandes personalidades del mundo de Argentina, y ahora esta segunda iniciando contigo y con perspectivas desembarcando también en México, con esta idea, ¿no? de trazar puentes para acercar a las personas con ciertas figuras del mundo IT que nos puedan iluminar algún camino, iluminar algunas señales, algunas reflexiones, o compartir algunas líneas para poder avanzar. Así que primero me encantaría escuchar tu mirada sobre este postulado de lo técnico que no es suficiente hoy. Sí, no, totalmente. Creo que es un tema que en general, y a lo mejor voy a hablar mucho por el resto de la especialidad, pero creo que no diría solamente la gente de IT, sino los ingenieros en general. Me parece que a veces nos duele un poquito eh, pues el tema de las personas, ¿no? Los skills sociales en general, mucha gente lo hace muy bien. En mi caso personal, tuve que aprenderlo, tuve que aprender mucho, porque cuando estás en una posición de liderazgo, como muchos de ustedes estarán ahora, realmente los problemas técnicos se reducen al, no sé, menos del 5% de tu día y el resto es atender problemas de comunicación, de empatía, de trabajo con personas, de motivación, de cómo sacar lo mejor de las personas y que al final ellos sepan lo que saben hacer, ¿no? Digo, hagan lo que les queda muy claro en lo que son mejores y por lo que al final los contrataste para explorar todas esas capacidades que de una forma u otra tienen que salir y realmente esto más que nada se trata de cómo hacer que las personas hagan lo que aman de la mejor manera, explotando al 100% su creatividad y todo tiene que ver un poco con temas sociales, me parece. Totalmente. Sí, sí, nosotros veníamos conversando de esto y creemos también que viene siendo muy rentable para toda la gente que quizás quiere ponerle terminología económica y es muy rentable invertir como profesionales del mundo de sistemas en capacitarnos en estas competencias genéricas y suele marcar un valor agregado bastante especial, por lo menos aquí en Argentina. Allá en México, ¿crees que es valorado también este profesional? Ante el mismo nivel de competencia técnica es valorado el plus de una comunicación productiva, por ejemplo. Me parece que de a poco está siendo cada vez más importante. O sea, muchos de los nuevos líderes cada vez se están dando más y más cuenta de que realmente la parte técnica es algo que puedes aprender y que hoy cualquier chavito de la universidad Claro. puede superar en capacidades técnicas a muchos de los
de los señores o de las personas que tienes en tu equipo de trabajo, ¿no? Absolutamente. Si solo vas a la capacidad o al conocimiento técnico, me parece que mi generación y a lo mejor la que sigue ya tenemos muchas debilidades y me atrevo a decir que a lo mejor muchos adolescentes nos superan ya en habilidades técnicas, Claro, más no así en tema social, y eso creo que muchos de los líderes lo estamos descubriendo y cada vez lo estamos valorando más, ¿no? Por ejemplo, en mi equipo, más allá de las habilidades sociales, perdón, de las habilidades técnicas, estamos integrando gente que realmente tiene un valor por su capacidad social y no solamente para ellos mismos, sino de cómo esparcir esta manera de pensar en el resto del equipo para que al final el equipo esté mucho más unido, porque al final del día el equipo es el que hace los resultados y que te lleva a que los proyectos se cumplan, que los plazos se cumplan y que además todos estén motivados haciendo todo. claro. Bueno, excelente, Jorge. Muy rica tu lectura de esta situación también. Quiero, Jorge, por favor, te presentes para todos aquellos que no saben bien quién eres o en dónde te encuentras, y si quieres contarnos un poquito también tu historia, dónde te encontramos, o aquella presentación de ti mismo que quieras compartirnos. Por supuesto, bueno, yo trabajo en Audi México. Estamos aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, los que están en México saben dónde está Puebla. A lo mejor para el resto, para ti en Argentina, estamos a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México. ¿Hacia el Audi norte o México hacia qué dirección, perdón? hacia el este. Hacia el este, ok, correcto. Ujú. Noreste, más o menos. Ujú. La planta de Audi México está a unos 70 kilómetros también de la ciudad de Puebla. Estos serían entonces unos 270 de la Ciudad de México. Eh, es una planta que ahora tenemos ya casi 6 años de producir autos. Aquí producimos la Q5 para todo el mundo. Seguramente la conocen. La que se sortea al finalizar la entrevista, eso es lo que no dijimos. Sí, espero todos hayan comprado su boleto. No, hacemos la Q5 para todo el mundo. Es un auto, la verdad, sumamente bonito. Es un auto que realmente no le puedes pedir mucho. Bueno, yo qué te puedo decir, estoy enamorado de la marca. Tengo aquí pues los mismos 6 años trabajando en Audi México. Empecé mi carrera profesional en TI, en lo que ahora es T-Systems o es una parte de Deutsche Telekom. Empecé en T-Systems hace pues ya en 20 años, en el 2000 empecé a hacer prácticas profesionales ahí. Después me cambié ya ahora sí a la industria automotriz, a Volkswagen de México. Estuve trabajando en Volkswagen de México hasta el 2016 más o menos. Y trabajando para Volkswagen de México me invitan a participar en el proyecto de Audi, trabajando pues desde la construcción, desde que toda esta planta, si nos googlean podrán ver el tamaño de la planta, desde que aquí nada más había tierra y aire. Básicamente empezamos a trabajar aquí, empezamos a poner los primeros cables. Es un municipio un poco aislado, entonces la infraestructura en ese momento era pues muy pobre. No teníamos una carretera pues decente, por lo menos, para poder hacer la transportación de empleados, etcétera. Pero bueno, estamos aquí, estamos ya produciendo muy bien otra vez, recuperándonos de un paro técnico por la pandemia bastante largo en México. Y pues retomamos ahora ya los 3 turnos de producción, estamos trabajando ya al 100%. Yo soy Chief Technology Officer, me encargo de soportar toda la infraestructura tecnológica, desde, bueno, las redes, servidores, bases de datos, hasta los equipos cliente y los equipos cliente que atienden sistemas de producción.
Entonces, pues bueno, tengo un equipo buenísimo. La verdad es que ellos me van cargando. Ya desde hace mucho tiempo la parte técnica solamente puedo dar un par de preguntas, pero realmente el equipo con el que trabajo es un equipo súper maduro, súper bien formado, que hemos venido trabajando con ellos, pues desde algunos, desde Volkswagen de México, otros con experiencias en otras industrias, pero que ahora ya es un equipo muy maduro, muy enfocado, muy motivado y que todos conocemos que una computadora que no funcione para alguien en recursos humanos como tú, Fede, Terrible. es crítico para la producción Claro, de nuestros autos, ¿no? claro, claro, me imagino. Bueno, y muy interesante cómo una ciudad como Puebla, que contaste con escasos recursos, inicialmente pudieron montar una planta semejante, así que y muy inspirador para nosotros escuchar también esa creación desde cero. Bueno, y la producción del Audi Q5, ¿no? Hay algunos fierreros aquí también, me incluyo entre ellos, gente que nos gusta mucho el mundo de los autos y Audi para mí es una marca, por lo menos, que es muy valorada de la perspectiva del usuario, ¿no? Te quería preguntar, Jorge, que si nos podés contar un poquito, sin tocar temas muy específicos de Audi y meternos en particularidades, en todo este contexto de post-COVID, ya como después de tantos meses acomodándonos un poco en esta new normality o nueva normalidad, como vienen llamando, si tu equipo, me imagino que los de planta siguen yendo de forma normal, ahora más que retomaron los 3 turnos, pero el resto del equipo ha quedado en modalidad remota, están haciendo un esquema mixto. ¿Qué se mantuvo y qué ha cambiado del esquema anterior al nuevo, digamos? No, pues como en muchas empresas, me imagino en América Latina, COVID fue el impulsor número uno de la digitalización en las empresas. Eh, Audi y la industria automotriz bueno, pues son industrias que se basan principalmente en el trabajo presencial, ¿no? Porque culturalmente es la forma en que se ha llevado desde hace muchos años. Aunque ya tenemos un esquema también de trabajo remoto desde ya hace un par de años en la empresa, pues la verdad es que es tímidamente adoptado incluso por las personas, ¿no? Porque hay muchas personas que prefieren el trabajo presencial, pues por temas de diferente índole, ¿no? Desde pertenecer, por eh, socializar incluso, hasta la sensación de que eres mucho más productivo dentro de la oficina. Eh, Vino la pandemia, tuvimos que de 0 a 100 ir todos a trabajar desde casa y me parece que nos ha quitado muchos paradigmas sobre la colaboración y en lo personal a mí sobre el liderazgo, ¿no? Yo era como un poco de la vieja escuela de a lo mejor algunos temas personales, de cómo está, digo, en México somos muy pues de indagar un poco más entre colegas, ¿no? Entre cómo está tu familia, cómo está tu esposa, cómo van los niños, ¿no? Y ese tipo de cosas, hacerlos a lo mejor por videoconferencia se vuelve un poco, o bueno, yo tenía el concepto de que era un poco personal, pero cuando es la única forma de hacerlo, porque debes estar en casa 7 por 24 por lo menos 2 o 3 meses, entonces empezamos a romper muchos paradigmas en ese sentido de por qué no hacer una conferencia, un FaceTime, con los chicos, ver cómo están, cómo se sienten, cuáles son los problemas que ahora están teniendo desde casa, porque siempre todos tenemos algún conflicto personal ahí escondido que a lo mejor no te deja llegar a tu 100%. Y en la medida que el líder puede identificar estos conflictos, que incluso también pueden estar escondidos ahí en casa, es que puedo aliviarte un poco pues, ese tema que tienes ahí atorado y soluciona tu problema y después regresa a la oficina, ¿no? O no importa, tómate una mañana, arregla el problema que tienes con la escuela de tus hijos y después vienes y a lo mejor ya
sin esa presión, seguramente vas a ser mucho más eficiente aquí dentro de la oficina. Pero bueno, el tema es que sí nos ha quitado muchos paradigmas. Hemos hecho incluso hasta workshops, ¿no? Donde estamos en una conferencia 4 horas, 20 personas, para tratar temas estratégicos bastante críticos para la organización y han funcionado bastante bien, ¿no? Eso es algo que a lo mejor normalmente en otra situación nos hubiéramos reunido, a lo mejor hasta en un hotel, con un coffee break ahí muy lindo, ¿no? Tomando cafecito, comiendo juntos. Y ahora no, pues simplemente es lo que hay. Tenemos que hacerlo sí o sí, y entonces lo hacemos en una conferencia y ha funcionado muy bien, ¿no? También te puedo decir que creo que es mucho más esclavizante el trabajo remoto desde mi perspectiva, de lo que yo he vivido, porque a veces no tienes esos 5 minutos entre reunión y reunión para un poco despejarte, pasar a la maquinita de café, comprarte un café y después entrar a tu siguiente reunión, ¿no? Sino que cuelgas la llamada y empiezas con la siguiente conferencia y hacer un cambio de switch así. Eh, Terminas un poco más cansado mentalmente, pero finalmente es una forma de trabajar que no habíamos probado al 100%, que muy tímidamente habíamos adoptado, pero que ahora lo estamos haciendo pues ya de manera profesional, casi casi, ¿no? Qué interesante, Jorge, todo esto que nos estás compartiendo, ¿no? Del cambio de paradigma y de los nuevos desafíos. O sea, antes necesitábamos un stock de competencias y ahora necesitamos otro stock nuevo también, como es esto que comentabas vos de la empatía digital. Perdón, tuve un derrumbe en casa. No te Disculpa, hace un preocupes. segundito, ya estoy de vuelta. Perdón. Ahí está, disculpa. Te decía, Jorge, que nosotros venimos conversando de esto, de las nuevas necesidades, entre las que están, por ejemplo, la empatía digital, Sí, que tiene este desafío que vos planteás de generar confianza, de generar esos 5 minutos, de pensar en lo que te está pasando a vos al estar en tu casa, con tu familia, y supone otros desafíos y otras competencias tan interesantes. Así que, pero sí, fue como un acelerador, ¿no? Esto de la pandemia nos ha hecho como acelerar ese sí, proceso completamente. de transformación. Ujú. Bueno, te quería preguntar, Jorge, ya que estamos, nosotros nos gusta mucho conversar sobre liderazgo, y vos tenés un equipo a cargo, así que, y tenés años de expertise que por ahí puedas contarnos tu experiencia liderando equipos, vos, ¿qué crees hoy que motiva a la gente? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿O cómo observas hoy el liderazgo? Pues hoy tiene que ser sí o sí mucho más humano. O sea, un líder ahora ya no puede ser aquel que es el mejor técnicamente o el que conoce el sistema desde más tiempo, ¿no? Este concepto creo que ya murió incluso desde hace unos 5 o 10 años, pero en algunas organizaciones que se mueven lento como elefantes, es difícil que esta mentalidad cambie en los altos niveles de management. Entonces, poco a poco, conforme los millennials como yo, no, claro que no, yo soy generación X totalmente. Conforme las nuevas generaciones vamos llegando a posiciones de liderazgo, es que entonces estamos un poco más abiertos a escuchar este nuevo tipo de liderazgo que es diferente a lo que nosotros vivimos con nuestro jefe, ¿no? Seguramente muchos de nosotros, los primeros jefes que teníamos eran el típico de porque lo digo yo y nosotros éramos los típicos de todo lo consulto con mi jefe y hasta que mi jefe no me autorice, desde el concepto, ¿no? De jefe, eh, no podemos hacer nada, no hacemos nada y no nos movemos, ¿no? Hoy, pues bueno, las personas, las nuevas generaciones tienen completamente otro approach. Saben que de ellos depende el desempeño de la organización
liderar bajo objetivos y bajo metas es completamente un cambio pues, de idea que ellos tienen y que realmente en muchos casos he notado que es mucho más motivante para muchas personas. Obviamente lo que nos motiva varía de persona a persona, ¿no? Algunos, pues, siempre van a estar influenciados a lo mejor por la parte financiera, pero hay muchos otros que su motivador es el reconocimiento, el agradecimiento, el reto, ¿no? Entonces, el poder discernir o tener la capacidad de discernir cuál es el motivador de cada una de las personas es lo que realmente puede hacer que el equipo de trabajo esté funcionando como tal, ¿no? Algo que me ha funcionado mucho y me gustaría compartirlo es, tengo unas sesiones uno a uno con todos y cada uno de los miembros de mi equipo, incluyendo el nivel jerárquico, donde el único objetivo es platicar de todo menos de trabajo, ¿no? Y en algunas ocasiones salen temas de chamba, porque pues bueno, así es, pero poco a poco descubres cosas muy interesantes, muy padres, y que si no te acercas a veces a escuchar todas las voces y todas las opiniones, podrías perderte historias muy interesantes, ¿no? Historias de vida, historias de carrera, eh, descubrir qué es el motivante de cada uno de los chicos. Eso me ha funcionado muy bien porque para empezar, la verdad es que yo no tenía muy bien estos skills sociales, como buen ingeniero, pero el acercarme, el atreverme a romper esa barrera que yo siempre tenía con mis compañeros de trabajo antes, ¿no? El decir, ok, aquí somos compañeros de trabajo y después, si funciona algo, pues a lo mejor nos tomaremos una cerveza, pero el atreverme a romper esa barrera, obviamente si la otra persona lo permite, me ha dado pues, bastantes satisfacciones en el sentido de conocer personas, conocer historias que si no lo hubiera hecho, la verdad es que seguirían ahí ocultas. Ya que interesante, Jorge, esto que nos compartes, qué alineados que nos encontramos en este momento. Nuestro eslogan de RH más tecnología es humanizando sistemas. Y Claro. aquí es donde entra tu costado, que el liderazgo ha virado mucho más a un líder que contempla a la persona como tal y no solamente... antes pienso yo que el líder del siglo XX quizás era más resultados, descuidando a la gente, y ahora es de alguna manera indivisible aquel que puede hacerse cargo de los resultados atendiendo a la gente, ¿no? Y después hablas de algo tan interesante que me lo anoté aquí, que es el tejido complejo de la motivación, ¿no? Algunos lo motivará ciertamente la parte monetaria o propiamente el sueldo, ¿no? O las comisiones o el bono o lo que fuere, pero pareciera que tampoco alcanza solamente con atender ese punto. Nosotros Sí, le claro. pusimos un nombre a eso y es rentabilidad integral, que contempla la relación lineal y mecanicista del intercambio, de la transacción, y abarca otros puntos que vos nombrabas, como el trabajar por objetivos, metas, compromisos, más allá de que el jefe es el que tenga todas las respuestas, ¿no? El reconocimiento, es tan interesante, ahí me anoté algunas ideas Sí, muy, además muy de ricas. que ya no hay empresas que soporten el reconocimiento económico, ¿no? Y menos Claro, en estas claro, claro. épocas. Claro, es totalmente, sí, sí, sí. Hablando de eso, te quería preguntar, Jorge, para que nos pongas un poquito en, en contexto del mercado mexicano de Haití. Nosotros aquí en Argentina vivimos una experiencia en donde la demanda de profesionales es mayor a la oferta. Tenemos endémicamente, se necesitan más profesionales de los que hay en el mercado y eso supone un mercado muy voraz donde se van mejorando las ofertas y hay que atender mucho distintas cosas para no caer en que el profesional por muy poquito se cambia. En México, ¿cómo es el tema de esta relación oferta y demanda? Y el tema de la rotación también. ¿Cómo funciona allí?
Sí, bueno, hablando específicamente de Audi, nuestro nivel de rotación es muy bajo, es sumamente bajo. A lo mejor, bajo la situación actual, el nivel de rotación en la industria IT en México puede que sea, puede que sea ya diferente, puede que pues la situación haya cambiado completamente el tema de rotación. Pero sí, completamente. Creo que la demanda es muy alta y no hay tantos especialistas, ingenieros, gente dedicada al IT con las capacidades que muchas veces se necesitan para ciertos puestos específicos, ¿no? Em, También hay que aprender que a lo mejor hay que flexibilizar un poco el concepto que tienes. A veces es importante identificar que no solamente necesitas a un ingeniero en IT con todas las certificaciones, en desarrollo, en infraestructura, de vendors, ¿no? Sino que a lo mejor algunas posiciones, bien que podrías a lo mejor tardarte un poquito más, pero enseñarle a un licenciado, a un mercadólogo, a un licenciado en comunicaciones, el cómo hacer o cómo desarrollarse en el área que lo necesitas. Em, Curiosamente, para un proyecto muy enfocado en awareness, en change management dentro de la organización, eh, una de las chicas que más me está ayudando y que realmente es la que estaba llevando ahorita la parte de comunicación, estudió marketing y realmente el equipo está atrás de ella dándole soporte en algunas cosas técnicas muy específicas, pero ella con las nulas habilidades de IT más que el uso de la tecnología como tal, ahora está liderando un proyecto bastante retador en temas de change management, ¿no? Es interesante. Entonces creo que también es importante eh, el buscar a la persona por los skills, por las ganas de desarrollarse, por las ganas de aprender, por por los skills sociales también, como platicábamos hace ratito. Y a lo mejor sí, invertirle un poco de tiempo, pero finalmente hay mucha gente con muchas ganas de aprender, muchas ganas de desarrollar y que seguramente van a darlo todo por el equipo y por el resultado al final. Claro. Sí, sí. Qué interesante esto, este aprendizaje que nos estás compartiendo y dejando también, como que el captar talentos hoy también está directamente vinculado con esta inversión en otros aspectos. Así que tomamos Sí, nota también ahí, Jorge. Acá hacen una pregunta en el chat. Fran, recién la leo, perdóname, la acabo de leer. Dice, ¿cómo impacta la idiosincrasia de una empresa alemana en la mentalidad mexicana o de Latinoamérica? ¿Cómo sería esa relación que tienen con la Casa Central de Alemania? Y cómo eso les repercute en su día a día. eso fue muy interesante por la flexibilidad que tenemos, por lo menos en términos de flexibilidad, ¿no? En países latinos, y otra vez, perdón por generalizar, pero tal vez es el concepto que tenemos. El ser flexible es una cualidad que a veces sirve y a veces no sirve tanto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sirve mucho cuando se trata de algo social, porque a lo mejor llega un poquito más tarde a la reunión que me invitaste a tu casa, pero y no pasa nada, seguimos siendo amigos, ¿no? Ahí somos muy flexibles porque podemos desarrollar creativamente nuevos proyectos. A lo mejor si necesitaban un poco más de tiempo para el proyecto, en la cultura latinoamericana, dice, ok, tómate 15 días más, no pasa nada, ¿no? Eh, Hablando de la cultura alemana, esta parte de flexibilidad es un poco más estricta, desde lo social hasta más en lo laboral, ¿no? En lo social,
es si alguien te invita a comer a su casa, es muy grosero llegar un par de minutos tarde, ¿no? Tanto antes Claro, como después. Eh, es también, no es socialmente bien visto, por ejemplo, el que una reunión no te vayas a la hora que se termina la reunión, ¿no? Y eso no existe en la cultura latina. Y lo mismo para los proyectos y para el trabajo o la parte laboral, es para las reuniones en las oficinas o una junta de trabajo, todo el mundo está puntualmente a la hora que tiene que empezar la reunión y la reunión termina a la hora que debe terminar. Los claro, proyectos mirá qué empiezan, interesante. Claro, sí, los proyectos son cuidadosamente planeados y el análisis de riesgo también es muy alto. Entonces, eso es algo que realmente yo aprendí de la cultura alemana. Yo era muy flexible en temas de tiempos. Yo era el típico que llegar a la oficina a 8:15, 8:30, está bien, no pasa nada. Las reuniones a lo mejor podías empezar, si tenías una reunión a las 9 de la mañana, alguien todavía iba entrando 9:10, saludaba a todos de beso, preguntaba por las familias y ya el tema entrabas hasta las 9:30 de la mañana, ¿no? claro. Eh, Cuando tienes que lidiar pues, con tantas culturas y tantos estilos de trabajo, porque aquí no había gente nada más alemana, había gente de todo el mundo. Había españoles, polacos, y todos muy hechos a la cultura alemana. Entonces, las juntas empezaban 9 en punto de la mañana. Al trabajo hay que llegar 8 en punto de la mañana, ¿no? Si puedes antes, tal vez mejor, pero sirve mucho porque te da una perspectiva muy clara de qué es lo que se necesita, ¿no? Y también en términos de comunicación abierta y directa. Nosotros, por lo menos yo, porque no quiero otra vez generalizar diciendo América Latina, a veces no somos tan directos para decir las cosas o tan abiertos para dar feedback, ¿no? Y eso, por lo menos en la cultura alemana, es muy claro, es muy bien visto y en una reunión alguien puede decirte, me gustaría que hicieras esto y no esto, ¿no? O sea, me gustaría que esto sucediera de esta forma, ¿no? Cuando nosotros adornamos un poco las palabras y las frases y tratamos de hablar atrás de bambalinas, ¿no? Cuando ellos son muy directos y eso sirve mucho, da mucha claridad y te da una perspectiva completamente diferente. Hoy en esta organización, por lo menos en Audi México, te puedo decir que es cuando empieza una junta, empieza a la hora que tiene que empezar, en punto, ¿no? Es Bien. muy poca gente he visto que se conecte, incluso virtualmente, que se conecte después de 4 o 5 minutos, ¿no? Mm. Qué interesante, Eh, Jorge, esto cultural que planteas o que nos sí, deja reflexionando porque nuestra relación con las promesas, llamando promesa a un horario de comienzo, un horario de fin o un acuerdo entre personas, nosotros en Argentina también somos bastante laxos y también lo he visto con mucha gente de México también, que con el famoso ahorita mexicano que les da esa claro, flexibilidad al acuerdo, ¿no? claro, claro. Eh, Así que tan interesante que quizás esta evolución alemana tiene que ver con ser más precisos y más impecables con sus palabras y sus cumplimientos de acuerdos. Así que gran aprendizaje ya estamos Sí, y transitando. te da mucha estructura en términos eh, pues de cuando tienes una conversación o tienes una reunión de trabajo, sabes muy bien a lo que vas y sabes muy bien qué esperar de la otra persona, ¿no? Y sabes que si recibes una palabra de aliento o una felicitación es porque de verdad hiciste algo bien, no, no es algo como nosotros decimos de dientes para afuera, en el Sí, sentido de decir, nadie va a felicitarte por un trabajo que estuvo más o menos hecho, más o ¿no? menos, claro. Y Porque es también un en términos de compromiso análisis de distinto proyectos. claro. Claro, así son de rigurosos también para el análisis de los proyectos. Jorge, acá hacen otra pregunta, estamos paseando por los diferentes temas, pero
suelen ser así, medio las conversaciones o medio eclécticas, que nos Está vamos, perfecto, está perfecto. porque alguien hace una pregunta tan interesante. Diego pregunta, parafraseándolo, Diego, te voy a parafrasear tomando tu idea de pregunta, que el líder por lo general es encargado de gestionar la motivación del equipo. Sí, Alguna vez escuché la frase que el líder es una especie de director de estados de ánimo está y bueno, va sí. manejando como el director de orquesta, pero de estados de ánimo de los equipos. Y la pregunta tan interesante que se hace Diego Horacio, es quién motiva al líder o cómo se ocupa el mismo líder de gestionar su propia motivación. Así que te cambio, te la hago la pregunta parecida y es cómo encontrás vos esas herramientas para automotivarte o para avanzar. ¿Qué cosas te motivan y te inspiran para avanzar? Pues mira, afortunadamente desde yo creo que en toda mi carrera profesional he tenido muy buenos jefes, muy buenos líderes. Siempre, cuando alguien habla o se queja de su líder, la verdad es que siempre lo siento como muy pobre de ti, pero nunca me ha tocado vivir una experiencia con un líder, imposible, por así llamarlo, ¿no? Hoy el director del área de IT es un tipazo. La verdad es que su forma de liderazgo hace match completamente con la idea que yo tengo. Pero respondiendo un poco a la pregunta, me parece que una de las responsabilidades del líder es ser automotivado, ¿no? Y hay millones de técnicas Totalmente, de comparto. que yo creo que tienes que empezar con la introspección, ¿no? Si tú como persona, lejos de ser líder y ser responsable de otras personas o lejos de encaminar a equipos de trabajo, piensas en ti como una persona, un yo, tienes que empezar primero a conocerte muy bien, tener un nivel de reflexión de ti mismo muy alta para saber qué es lo que pasa y cómo reaccionas ante X o Y situaciones, ¿no? Y Te tan podría interesante decir que también que he experimentado muchas prácticas que ahorita ya adopté, por ejemplo, como la meditación, mm, como el agradecimiento, eh, que yo las empecé a ver como técnicas, pero ahora estoy completamente convencido que más que una técnica debería ser eh, completamente un estilo de vida, ¿no? Que les invito a todos a experimentar. Y creo que muy en el fondo esto te ayuda como persona antes que como líder a desarrollarte a ti mismo, porque si es como si tú no te desarrollas, si tú no tienes, si tú no estás motivado, va a ser difícil que tú puedas desarrollar o motivar a los demás, ¿no? claro, claro. Una vez oí Interesante, interesante. una comparación que es como el poner la máscara de oxígeno en el avión que se va cuando hay turbulencia, ¿no? En el avión te dicen que primero ponte tú la máscara de oxígeno y después asistas a los demás, a los niños, a todos. Y creo que tiene sentido porque si tú tienes problemas no vas a poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, es eso, es ponerte tú solo primero la máscara de oxígeno y después seguramente vas a poder ayudar a los que están a tu lado. Una gran metáfora, Jorge, y también una gran competencia, ¿no? Tan necesaria hoy y que tomo nota y nota mental para todo el resto. También tan importante que es el trabajo hacia adentro primero para desde ahí poder partir, o sea, y después, pero siempre primero desde ese núcleo, desde esa tranquilidad y autogestión, ¿no? Así que la verdad que espectacular. Acá me preguntan también si usan SAP como principal CRM y con qué tecnologías están trabajando de punta hoy. No sé cómo lo interpretas tú. Sí, tenemos SAP como uno de los principales sistemas, aunque bueno, también por el estilo de industria tenemos muchos otros sistemas clave enfocados completamente a la producción de nuestros autos, ¿no? Que intervienen
con maquinaria, con robots, con diferentes equipos de medición y en los cuales está completamente centralizada nuestros procesos de producción. Pero sí, sí usamos SAP para muchas de nuestras funciones y es uno de nuestros principales cores. Sabés, Jorge, que nosotros tenemos un Instagram y ayer disparamos una encuesta de que íbamos a estar conversando, platicando, como dicen ustedes, y pusimos qué te gustaría preguntarle o qué te gustaría saber, y una de las preguntas que aparecieron en esta encuesta, la tiro a ver si tienes algo para comentar al respecto, es con esta Venga. nueva forma de movilidad o el car sharing o este transporte compartido. Empezó a resonar en Argentina y en otros países también. Quería preguntarte Ujú. si en México ya se está conversando y cuál es tu opinión al respecto. Mira, hablando de temas de movilidad, creo que hay que verlo desde muchos aspectos. Em, Creo que es un tema que hay que verlo de manera holística, desde el vehículo hasta las personas, ¿no? Hay muchos análisis, por ejemplo, en Alemania se están haciendo, Audi lleva algunos hackathons para desarrollar nuevas ideas en términos de movilidad y a lo mejor lo curioso es que el resultado de estos hackathons no están enfocados al vehículo, sino a cómo acercar las, los puntos de interés a las personas. Por ejemplo, uno de las aplicaciones que ganó es que se llama 10 Minutes Coffee o algo así. Tiene que ver con encontrar un punto de reunión que esté a 10 minutos de donde tú estás, ¿no? Y esto es evitar el uso de un medio de transporte, sino más bien eficientar las opciones que tienes, ¿no? Y cuando estamos en ciudades grandes, como en Buenos Aires, como en Ciudad de México o en Berlín, donde si buscas una cafetería en Google aparecen 800 millones de cafeterías, el tener una inteligencia que pueda decirte, aquí llegas en 5 minutos caminando, es una solución también de movilidad, ¿no? Y no tanto el decirte, súbete a este Uber o súbete a este coche que está ahí disponible para que hagas car sharing, ¿no? Entonces, esa idea me parece también súper innovadora en el sentido de no hacer más transporte, o sea, no hacer más vehículos, sino tener en mente que el concepto de movilidad hoy es mucho más grande de lo que se tenía pensado hace algunos años. Claro, Obviamente también interesante. hablando del transporte como tal, bueno, estamos trabajando muchísimo en la parte eléctrica y en la parte híbrida. Y Ujú. Audi también ha incursionado, por ejemplo, en tablas de surf, haciendo bicicletas, haciendo patinetas de diferente índole. Pero me parece que si me preguntas sobre temas de movilidad, creo que es mucho más allá y las opciones o las soluciones que hoy las empresas están dando no tienen que ver 100% con el transporte o con el vehículo, el medio de transporte, sino también el cómo hacer más eficiente la vida de las personas. Otro de los resultados, digo, otra de las aplicaciones que ganó en estos eventos es una aplicación que se llama Meet Me on the Half, algo así, también tengo que investigar muy bien el nombre. Ujú. Y la aplicación te dice exactamente dónde es el punto intermedio para que dos personas puedan reunirse, ¿no? O sea, Mira, está a 10 minutos de ti y a 10 minutos de la otra persona, entonces ese es el punto intermedio. excelente, Y son un excelente. tipo de soluciones completamente disruptivas a lo que normalmente estás pensando, que es nos vemos ahí cerca de tu casa, tomo un Uber, Claro. aunque me tome 40 minutos a mí, ¿no? Y O sea eso que con el impacto y la huella de carbono que eso representa. claro, o sea, es mucho más amplio en tu perspectiva el tema y a mí también me hace pensar de esta manera, tomar cierta distancia, que el asunto de movilidad va mucho más allá, va
a la necesidad, quizás al concern, a la inquietud de fondo de las personas, que al car sharing como una solución única y me parece muy, muy interesante y nos abre a pensar también un montón. Bueno, alguien también preguntó ayer, ¿cómo es un día en la vida de Jorge? Así que yo levanté esa pregunta y ya metiéndonos un poquito más ahí, ¿cómo es un día en tu vida? Contanos lo que quieras sobre esa pregunta. Bueno, te voy a platicar. Normalmente despierto, la planta está a unos, te digo, a unos 60 kilómetros, es como una hora de donde está mi casa. Sí. En, digamos, en tiempos sin pandemia, antes del 2020, por así llamarlo, ¿Mm? un día normal era despertarme por ahí de las 5 de la mañana, ir al gimnasio, hacer un poco de ejercicio, meditar por lo menos unos 10 minutos era mi meta todos los días y después trasladarme junto con un par de mis colegas de trabajo hacia la oficina, obviamente haciendo ese car sharing para reducir el impacto también en costos, pero pues sí, también pensando en la huella de carbono que nosotros hacemos todos los días transportándonos. Claro. Entonces, normalmente ese era mi día. Ahora que estamos trabajando en casa, usualmente por las mañanas salgo a correr un rato con mi esposa, regresamos, ella, si tengo tiempo aún, medito un ratito, si no, me meto ya a las reuniones y tratamos por lo menos en la tarde o un poco después durante el día, regresar al tema de la meditación, porque sí notamos que es de mucha ayuda, y más en estas épocas donde estar entre cuatro paredes es pues sí, es un reto mental, ¿no? Para ti, tu familia y para los chicos. Jorge, quiero hacerte una repregunta ahí que nombraste ya unas cuantas veces. Yo también soy del grupo de los que medita, pero la experiencia de cada persona que medita suele ser muy diferente. Y quería preguntarte en ti, ¿cuál es el impacto, si es que genera algún beneficio que vos puedas hacer tangible o echar luz sobre el beneficio que representa para ti meditar? ¿Qué encuentras ahí? Claro, bueno, finalmente, después de cada meditación, yo lo que noto en mí directamente es un cambio en el estado de ánimo, Mm. que a lo mejor luego no dura mucho porque hay mucho estrés después, pero hay un cambio en mi estado de ánimo inmediato, que eso sí lo puedo percibir. Y lo que sí he notado, y eso lo he compartido incluso con otros de mis colegas a los que siempre estoy ahí impulsando para que empiecen a meditar, es la creatividad. Creo Mm. que después de meditar frecuentemente, a lo mejor 3, 4 veces a la semana, sí he podido notar que tengo soluciones más creativas. O sea, no es Qué que bueno. tenga ideas disruptivas de aplicaciones nuevas, sino a problemas convencionales del día a día, incluso en la forma en que a veces tienes que actuar como papá, ¿no? Los problemas con los que llegan tus hijos, darles opciones más creativas y más divertidas para ellos, eso lo he notado mucho y me ha ayudado muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, impecable, muchas gracias también Bueno, tenemos una pregunta más y después un pequeño juego muy, muy chiquitito de 5 cosas, un ping-pong de cosas preferidas, y así honramos el compromiso. Nos quedan los 7 minutos. Acá preguntan, y yo voy a completar un poco esta pregunta. eh, si vos tuvieras enfrente tuyo alguna persona del así llamado mundo IT, algún profesional que está dando sus primeros pasos, ¿qué consejo le darías para crecer hacia dónde? Y en esta línea, completado con la pregunta que nos acerca acá Scorkis, es ¿cuáles son aquellos puestos más demandados por ti en el área de tecnología, puntualmente en Audi? Para también dar algún faro, algún norte para esas personas que están avanzando poco a poco. Ujú. Creo que a mí me gusta mucho el desarrollo de software y ahorita
con el boom de aplicaciones y de creatividad que se necesita. O sea, que hay mucha gente ideando muchas aplicaciones y creo que el problema es que hay muy poca gente capaz de convertir eso a la realidad, ¿no? O sea, ese concepto que alguien imaginó de lo padrísimo que se veía versus el Expectativa, realidad. tenerlo ya en tu teléfono es una carencia. Eh, Eso hablando personalmente, pero yo creo que a un egresado yo lo invitaría a que trabajara o participara en una empresa como muchas que hay en el mercado, por ejemplo, Audi, obviamente, empresas donde puedes experimentar diferentes áreas del IT, o sea, que tenga que practique o vea cómo es desarrollar, ¿no? Que no es ese concepto que tienes de las películas de un tipo con 80 monitores y tecleando como loco, sino necesita orden, necesita estructura, necesita documentación, eso es lo real, ¿no? Y cuando mucha gente se imagina desarrollar software, cree que es alguien volcando ideas al teclado, cuando realmente creo que eso es lo último, ¿no? Realmente es tener mucha estructura, ser muy planeador, tener idea de cuáles son los siguientes pasos y cómo combinar estas ideas con las de los demás. Eso es donde está el reto, ¿no? Bien, bien. Que experimente también todas las fases. Hay muchas eh, pues muchas buenas ideas y muchas muy buenas carreras que se pueden desarrollar, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones o de infraestructura, hasta ahora en el cloud, ¿no? Esa es otra de las subcarreras, ya no digas análisis de datos, minería, estos científicos ahora de datos. Mi recomendación sería hacer un poco, porque aparte así lo hice, es experimentar un poco de todo y después decidir qué es lo que más te gusta y al final trabajar sobre ese esquema. Sin olvidar, la verdad es que, y eso lo trato de reforzar siempre con mi team, que hay que trabajar los skills sociales, el ser empático, el aprender a resolver problemas entre todos, atacando al problema y no al responsable o culpable. Yo creo que ese es uno de las principales recomendaciones que podría hacer ahí. Excelente. Impecable, una respuesta muy completa y muy rica. Creo que ahí están tomando nota, los veo en las distintas camaritas. Eh, Vos sabés, Jorge, que nosotros tenemos aquí en Argentina una escuela de formación en estas competencias genéricas que nos atravesaron toda la charla, así que después te invito también a que la chusmees. Todavía no la hemos abierto, pero ayer tuvimos una reunión con un banco mexicano y ya nos pidió si podíamos abrir esa escuela que estaba por ahora en las fronteras argentinas, pero ahora que una de las posibilidades que nos da la pandemia también es que ahora si va a pasar a ser virtual, como que dio este desplazamiento, también Por puede llegar supuesto. quizás también a notarse a alguien o unos cuantos de allá de México, así que ponerte al tanto también de esa novedad. Bueno, nada más, si alguno tiene alguna pregunta más, que la vuelque en el chat. Nosotros tenemos un mini jueguito, Jorge, que son 5 cosas que no podemos dejar de saber de ti en esta primer conversación. Bueno, Ok. la primera es un hobby. Un Un hobby, hobby. sí. Eh, Me gusta el flag football, que es Flag, como, fútbol. sí, es como un fútbol americano, pero sin Ok. contacto, ¿no? Y tiene es como de banderas. Eso me Flag gusta mucho. fútbol, mira, mira qué Sí, interesante. lo descubrí hace algunos años con mi equipo, que también de ese equipo he aprendido bastante. Y, y es algo que me gusta hacer, que hace mucho no hago por temas de la pandemia, Claro, pero está entre ese y el jogging, ¿no? Correr un poquito en bien, las mañanas. bien. Una pasión, algo que te apasione, que tengas ahí. Eh, yo creo que sería el marketing. Siempre desde la universidad, siempre tuve esta indecisión sobre si volverme ingeniero o volverme marketero. Al final Sí, opté por el te fue, IT
pero ya después mi MBA lo hice en marketing. Ok, Cada vez que tengo algún tema que huela a mercadotecnia, ahí estoy metido y eso me muy gusta bien. mucho. Bueno, la tercera cosa es un libro que quieras recomendarnos, que no podemos dejar de leer o que nos recomiendas especialmente, si tienes alguno. Am, bueno, he estado entre algunos de desarrollo personal. No sé si me atrevería a recomendar uno más que otro. Hay uno que se llama Focus. Focus. Sí, Me gustó mucho. bien. Me costó trabajo, tengo que reconocerlo, porque estaba ahí muy marañado entre medicina y cómo funciona el cerebro, pero me pareció muy, muy interesante, ¿no? Ok. Bueno, esta es muy, muy interesante. La cuarta, que es una comida preferida o una comida que elijas. Seguramente va a tener picante porque sos mexicano. Em, Tendría que ser, mm, no sé, deben ser las hamburguesas. Ah, bien, bien, está muy bien. Sí. Está bien. Digo, hay muchos Y por platillos en México, tacos, hay quesadillas, hay muy sí, buenos todos los platos también tacos, que allá etcétera, tienen. pero Sí. Lo único que no hay que creerles a ustedes cuando te dicen que algo no es picante. Si le preguntas, ¿esto pica? No, no, muy poquito. El muy poquito es para nosotros que no estamos acostumbrados a comer comida tan picante, es muy fuerte. Bueno, y el último, Jorge, la quinta es una palabra que uses seguido, que sientas que te caracteriza, si tiene alguna. una palabra que sienta que em, me gusta escuchar. Creo que soy tengo buena escucha. Qué lindo. Bueno, gran palabra para cerrar. Les voy a pedir a todos que vayan habilitando, si pueden, sus cámaras, así hacemos una foto todos juntos. Y te quiero hacer una última pregunta, Jorge, y es si hay algo que te hubiese gustado que te preguntemos o que te pregunte yo en nombre de todos los que también fui relevando en lo que fueron poniendo en el chat, si hay algo que te hubiese gustado que te preguntemos, que no te hayamos preguntado y nos quieras contar, para que no te quede nada afuera. Em, no, a lo mejor platicarles, porque para mí es muy importante la parte familiar, ¿no? Este, tengo una lindísima esposa y dos gemelos, bueno, es niño y niña, y ellos son como la parte fundamental, base con las que a veces llego y tengo que escupir todo el estrés que tengo en la oficina. Pero bueno, ellos son como la parte estructural de esto que soy ahora. Ok, qué lindo. Bueno, bueno. Saludo también para toda tu familia. Jorge, la verdad que quiero agradecerte personalmente por esta conversación tan rica y a todos los que también permanecieron. Está Manuel Pérez, que no lo había saludado antes, una mano. Está Octavio también, que le comentamos allá en el LinkedIn un videito que subió. Octavio, felicitaciones por animarte a producir contenido. Así que tenés todo nuestro apoyo. Cris también, que no te había saludado antes, Gustavo también. Bueno, vamos a hacer una captura de este, voy a hacer una captura del Zoom, así después compartimos. Jorge, no sé si te tenemos en las redes, si no te vamos ahí taguear para que puedan también compartirnos y seguir Sí, ahí. seguro. En un 1, 2, 3 capturas, así que pongan cara de que están siendo capturados. Uno, 2, 3. Genial, así nos queda un pequeño recuerdillo. Jorge, bueno, y ojalá que podamos seguir conversando y en el mejor de los casos hacer algo juntos. Nosotros estamos desembarcando allí en el mercado mexicano con ganas de dar servicios argentino, con talento argentino. Así que estamos ahí disponibles para... Y el valor agregado este que venimos Claro. conversando Ujú. de las competencias de comunicación. Ahí apareció Miguel Vargas, primo de Cris, eh, Alfonso también. Bueno, un placer a todos. Jorge, de vuelta, muchísimas gracias Fede, muchas por gracias una por la magnífica invitación. conversación. Y sí, la plática estuvo súper, súper rica.
Nos podríamos quedar charlando mucho, mucho tiempo, fue muy nutritivo, nos regalaste un montón de cosas, así que agradecimiento de vuelta. Ahí Ore pone excelente, muchas gracias. Gracias, Ore, a vos por estar también y permanecer. Después, Jorge, cuando lo subamos a YouTube, te compartimos ahí el link para que puedas tener, creo que puede enriquecer también a muchas personas, llegar a escuchar también algo, esta conversación tan productiva. Así que un abrazo para todos y que tengan una feliz noche. Jorge también. Gracias nuevamente. Adiós. Gracias, Fede. Gracias a todos. Chau.